Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces al caso de farmacología clínica del día de hoy. Entonces, el contenido del día se iniciará presentando el caso clínico, posteriormente será una discusión sobre el tema y finalmente las preguntas. Entonces, para iniciar con el caso clínico, es un paciente masculino de 58 años, natural desconocido, procedente de Chía, Cundinamarca, ocupación desconocido, afiliado a 9PS, quien ingresó a la institución el día 19 de abril del presente año con ingreso a UCI el día 26 de abril. El motivo de consulta del paciente es: tiene dolor de estómago y está muy dormido. En la enfermedad actual consideraron un paciente con un reingreso. Había consultado previamente el día 19/04 a la institución por un cuadro clínico de 2 meses de evolución aproximadamente, consistente en síntomas urinarios irritativos asociados a dolor lumbar, por lo cual había medicado ampicilina sin mejoría de los síntomas. Dadas las condiciones del paciente, el empeoramiento de los síntomas, decide reconsultar nuevamente. Ingresa el día 19, nuevamente traído por familiar, quien indica que hace 3 horas el cuadro de dolor abdominal se exacerba, los síntomas urinarios presentan, también han aumentado, presenta escalofrío, fluctuación del estado de conciencia. Durante la valoración en el servicio de urgencias, el paciente presenta un episodio de agitación psicomotora, razón por la cual requiere contención mecánica y farmacológica en el momento. En los antecedentes patológicos, es un paciente que estaba desde su ingreso con alteración del estado de conciencia, mal informante, no se tenía información acerca de los antecedentes. Posteriormente se habló con su cuidadora, refirió síntomas constitucionales, pérdida de peso no intencional desde hacía 2 meses aproximadamente. Asociado había presentado cefalea recurrente del mismo tiempo de evolución, fiebre, un pico febril que se había presentado una semana previa a la reconsulta, y como psicosociales se encontró un paciente indígena quien fue dado en adopción desde que era pues pequeño, eh, es de orientación homosexual. Al examen físico, los hallazgos positivos: una frecuencia cardíaca de 130, una frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 38, un índice de masa de 17,2. No presentaba ninguna otra alteración al examen físico descrita en la historia clínica. En cuanto a los paraclínicos, haciendo el cuadro comparativo entre su primera consulta y su reingreso, había un cuadro hemático con una leucocitosis, con los leucocitos en rango de leucopenia, con linfopenia en el hemograma de control del día 20, con anemia, y un uroanálisis que era inflamatorio sugestivo de infección desde el día 19/04. Entonces, en el análisis de ingreso, se considera entonces un paciente con una infección de vías urinarias SOFA de un punto, un delirium hiperactivo en estudio, un síndrome constitucional en estudio. Indican hospitalización por medicina interna. Inician cefuroxime 750 miligramos IV cada 8 horas. Se solicita urocultivo, vitamina B12, VIH, VRL, virus hepatotropos, y se solicita TAC de cráneo simple y uroTAC. En cuanto a los paraclínicos de control, entonces encontramos una hepatitis B que está no reactiva, C no reactiva, una prueba treponémica no reactiva, una vitamina B12 dentro de los niveles normales. Se solicitaron también sustancias, barbitúricos no detectados, cannabinoides no detectados, benzodiazepinas en orina no detectados, y un urocultivo que salió el día 28 negativo a las 24 horas. El día 21 de abril, entonces, el paciente refiere persistencia de la cefalea tipo opresiva de intensidad 10/10. El TAC que habían tomado su ingreso estaba reportado como dentro de límites normales.
El día 26 de abril, en horas de la mañana, el paciente presenta fluctuación del estado de conciencia. Había estado desde su ingreso así, sin embargo, presenta un deterioro neurológico asociado al examen físico con detección de signos meningios y un Glasgow de 11/15. Se recibe el reporte de la prueba de VIH, la cual está positiva. Se considera entonces o se presenta la sospecha diagnóstica si el paciente cursa con una meningitis por una etiología oportunista, y el día 26 solicitan un nuevo TAC de control y punción lumbar. El día 26, cerca del mediodía, se realiza la punción lumbar, se obtiene un líquido descrito como claro cristal de roca con presión de apertura aumentada en 26 centímetros de agua aproximadamente. Tiene un citoquímico con un reporte preliminar, con una tinta china positiva, santo crómico, hematíes 60, reportaron algo de movimiento durante la punción lumbar, por lo cual consideraron también trauma asociado, y BDRL negativo. Se solicita entonces un FilmArray para neumonía, el cual es positivo para un Cryptococcus neoformans /Gatti detectado. Entonces, la idea, pues se estableció el diagnóstico de una criptococosis, paciente VIH con un diagnóstico de novo. Vamos a ver entonces inicialmente, pues, cómo la criptococosis generalmente es una infección oportunista. Va a afectar preferentemente a los pacientes que tienen defectos en en la inmunidad mediada por células T, y generalmente pues está asociado a pacientes con diagnóstico de VIH. A menudo los síntomas que pueden presentar en estos pacientes pues son inespecíficos y pueden ser subagudos, como en el caso del paciente que llevaba aproximadamente 2 meses con cefalea y con periodos intermitentes de fluctuación del contenido de la conciencia. Los síntomas comunes van a incluir desde cefalea, fiebre, náuseas, emesis, malestar general y estado mental alterado. Y generalmente estos pacientes van a tener una presión intracraneal elevada asociada a meningismo, parálisis de nervios craneales, eh, y papiledema y depresión del estado de conciencia posteriormente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Pueden ser tanto meningias como pulmonares. En cuanto a la infección pulmonar, vamos a ver que generalmente se encuentra presente en el 50% de los pacientes con criptococosis, y es más frecuente cuando se presenta la infección por criptococo gatí. Los síntomas pues son inespecíficos también, van a incluir fiebre, tos, disnea, sudoraciones nocturnas, que lo refería también el paciente posteriormente, malestar, dolor torácico y en ocasiones hemoptisis. Y los nódulos pulmonares únicos o múltiples generalmente suelen ser hallazgos comunes reportados en la tomografía o en las imágenes realizadas. Podemos también ver o encontrar compromiso en otras partes del cuerpo, aparte de la meninge y de la pulmonar, generalmente compromiso en piel, que puede ser primario o secundario, en los ojos por corioretinitis o manifestarse con corioretinitis, vitritis, endoftalmitis o conjuntivitis granulomatosa. A nivel de la próstata, que los hallazgos pues no es común encontrarlas, sin embargo, puede cursar con disuria y uropatía obstructiva. Recordemos que el paciente consultó por síntomas urinarios irritativos, y otros que son menos, digamos, prevalentes, como la osteomelitis, sobre todo de huesos largos, y peritonitis. En cuanto al diagnóstico, entonces finalmente pues tenemos acá disponible en la institución la tinta china en cuanto a la punción lumbar. Si no tenemos o digamos que el paciente tiene una limitación para realizar la punción lumbar, podemos solicitar el antígeno para criptococo como una medida alternativa. Para iniciar ahora la parte del abordaje farmacoterapéutico de la criptococosis, entonces primero debemos tener en cuenta pues cuáles son los objetivos terapéuticos. La primera pues es erradicar la infección. Generalmente pues están dentro de los objetivos.
manejar adecuadamente la PIC. Se ha asociado o se ha descrito que los aumentos en la presión intracraneal en estos pacientes diagnosticados con criptococo, cuando se encuentra aumentado, pues es un factor de mal pronóstico y pues prevenir las secuelas neurológicas que se puedan presentar a largo plazo. Entonces, el tratamiento, como vamos a ver más adelante, de la criptococosis va a ser un tratamiento multifacético. Generalmente implica una terapia antimicótica que va a ser prolongada y pues va a depender tanto del estadio del paciente como su respuesta al tratamiento. Y los factores que tenemos que tener en cuenta para considerar el tratamiento y la duración del tratamiento, pues va a ser el sitio de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad y el estado inmunológico subyacente del paciente. Entonces, recordemos, es un paciente con un diagnóstico de VIH de nuevo. Hasta el momento, pues se desconocía su conteo CD4, su carga viral. Entonces, para la criptococosis, vamos a ver sobre todo el tratamiento para las infecciones graves. Digamos que ahondamos en la enfermedad, que sea una enfermedad pulmonar diseminada o una enfermedad que tenga compromiso del sistema nervioso central. Vamos a ver que cuando hablamos de multifacético, vamos a encontrar tres fases en el tratamiento: la terapia de inducción, la terapia de consolidación y la terapia de mantenimiento. En cuanto a la terapia de inducción, digamos que tenemos varias opciones terapéuticas de primera línea. Está pues contemplada la anfotericina B en combinación con flucitocina durante 2 semanas. La idea es que se haga pues una eliminación fúngica más temprana. Se ha visto una mortalidad atribuible a este tratamiento mucho más baja comparada con el resto de los esquemas, que los vamos a ver más adelante, y hemos visto menos fracasos al tratamiento en comparación con los otros regímenes que pues, los analizaremos más adelante. Entonces, como primera opción, pues tenemos la anfotericina de oxicolato, es la que generalmente se pone como primera línea en las guías de manejo. Y a menudo se prefiere la formulación lipídica, como vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta su menor riesgo de nefrotoxicidad, y los resultados en cuanto a eficacia pues son similares. La terapia de inducción generalmente se lleva a 2 semanas. En los pacientes en los que yo quiera contemplar una terapia mayor a 2 semanas, son los pacientes que no han respondido durante las 2 primeras semanas de tratamiento y o no han presentado, digamos que, adecuada evolución clínica por la cual la voy a extender. Cuando no se dispone de la flucitocina, pero disponemos de la anfotericina de oxicolato, a menudo la recomendación es, digamos que, ajustar la flucitocina e iniciar fluconazol. Sin embargo, pues esta estrategia no ha demostrado ser mejor que la flucitocina. Entonces, la idea es, si tenemos disponibilidad de la flucitocina, pues poderla iniciar en los pacientes. Entonces, también se han hecho varios esquemas o varios estudios de monoterapia con fluconazol, sobre todo para criptococosis meningia. Esta tasa, pues, no se ha visto una eliminación fúngica adecuada. Digamos que el aclaramiento ha sido mucho más lento comparado con los otros tratamientos, y las tasas de recaída sí han sido más altas, aumentando la mortalidad y las complicaciones neurológicas. En cuanto ya con la monoterapia con fluconazol, la idea es no usarla a menos de que no se tenga ninguna otra terapia disponible. Se han hecho estudios con dosis altas de fluconazol, cerca de los 1.200 miligramos, incluso se ha considerado dosis de 2.000 miligramos día. Sin embargo, pues la evidencia hasta el momento no es suficiente. En cuanto a la fase de consolidación, la idea es que el paciente ya termina su fase de inducción las primeras 2 semanas. Puedo continuar, si tengo una buena evolución clínica, con la fase de consolidación. En este está contemplado el fluconazol oral en dosis de 400 a 800 miligramos día durante 8 semanas. Y en la fase de mantenimiento, vamos a ver el fluconazol oral, 200 miligramos día, por un mínimo de 12 meses.
vamos a ver que llevar este tratamiento a 12 meses o a un año va a disminuir las tasas de recaída. Generalmente estos pacientes presentan las primeras recaídas 3 meses posterior a la finalización del tratamiento. ¿Cómo o en qué casos debo yo considerar extender el tratamiento? Entonces, en los pacientes de VIH se puede mantener o debería mantenerlo si mientras no logre tener unos CD4 mayores a 100, debo continuar el tratamiento. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Durante su ingreso a UCI tuvo un deterioro clínico, se sugirió por riesgo pasar a la unidad de cuidado intensivo. Hasta el momento llevábamos los aislamientos de un film red con un criptococo con neoformas GATI, el celuloide citoquímico preliminar, santo crómico, BRL negativo, tinta china positivo. Los diagnósticos de ingreso a la UCI entonces fueron una criptococosis meningea por criptococo neoformans o GATI, tinta china positiva y evidencia en el film array, alteración del estado de conciencia, un diagnóstico VIH que fue de novo, un síndrome constitucional secundario, una tuberculosis pulmonar o meningea a descartar y una leucoencefalopatía microangiopática hipertensiva arterial que también estaba en estudio. ¿Cuál fue el plan de manejo? Entonces, en la unidad de cuidado intensivo se indicó aislamiento de contacto y aéreo. El paciente, recordemos, tenía un Glasgow inicial en piso de 11 con deterioro progresivo mientras su traslado a UCI. Se iniciaron líquidos endovenosos, aislamientos, se inició infusión, tenía una hipocalemia, se inició una infusión de potasio, se consideró iniciar trimetopin sulfametazol como profilaxis, gastroprotección y se inició el manejo con anfotericina B liposomal 180 miligramos IV día más fluconazol 1200 miligramos IV día. No se disponía en el momento de la flucitocina en la institución asociado, digamos que el paciente tenía alteración del estado de conciencia. La indicación de la flucitocina era administrar por vía oral. eh, Hay alteración farmacológica si la tratamos de pulverizar y pasar por sonda nasogástrica, por lo cual en ese momento se difirió la administración de la flucitocina. Inicialmente, perdón, antes de su ingreso a UCI, pues digamos que se inició todo el cubrimiento empírico, también pensando en una meningitis bacteriana. Cuando se reciben todos los reportes, pues se suspende vancomicina y ceftriaxona. Se solicita la carga viral, cual se encontraba pendiente. Entonces, como vamos a ver, hay varios regímenes que yo puedo tener como opciones o alternativas en la fase de inducción. Vamos a ver acá unos reportes. Este es un ensayo clínico aleatorizado. Se tuvo en cuenta un total de 375 pacientes, de los cuales posterior a los criterios de exclusión se inició el diagnóstico y se aleatorizó con 299 pacientes. Se hicieron 3 brazos de estudio. Dentro de los brazos de estudio, entonces estaban 3 tipos de tratamiento farmacológico. El primero fueron asignados 100 pacientes, donde se inició tratamiento con anfotericina B por 4 semanas. El segundo grupo estaba contemplado por anfotericina B más flucitocina a dosis de 1 miligramo por kilo día y la flucitocina 100 miligramos por kilo día durante 2 semanas. Y el tercer grupo o el tercer brazo de investigación fue el inicio de anfotericina B, 1 miligramo también por kilo día, más fluconazol, 400 miligramos 2 veces al día por 2 semanas. Finalmente, entonces, los pacientes evaluados fueron 99 por intención a tratar, 87 por protocolo o por análisis de protocolo para el primer grupo. Para el segundo grupo fueron 100 pacientes con intención a tratar, con 92 con análisis por protocolo. Y para el último grupo, 99 pacientes en intención a tratar y 88 por protocolo, por análisis por protocolo.
Entonces, en cuanto a las características de los grupos que fueron evaluados, la media edad de estos pacientes fue 28 años. eh, Generalmente fueron hombres. En los grupos, la duración de los síntomas de estos pacientes antes del ingreso al estudio eran de aproximadamente 14 a 15 días. Es Glasgow de ingreso fue de 15. Entonces, lo que hicieron acá, por ejemplo, para comparar la supervivencia, entonces, como les comentaba, iniciaron el primer grupo solo con anfotericina solita. Esta anfotericina que toman ellos acá solita es la de oxicolato, anfotericina B más fluconazol y anfotericina B más flucitosina. Entonces vemos acá la curvita de los días de tratamiento con la probabilidad de supervivencia. Vemos cómo marca, digamos, la diferencia la del tercer grupo, donde se inició anfotericina B más flucitosina, pues impactando en la supervivencia de estos pacientes comparado con los otros grupos de control. En cuanto a la disminución, digamos que la cantidad de hongos que podríamos encontrar en el líquido cefalorraquídeo en los primeros 14 días, también se hicieron unas comparaciones. Vemos acá, por ejemplo, con anfotericina sola, fue mucho más, digamos que significativa lo que vemos acá con anfotericina con flucitosina al día 14 en cuanto, pues digamos que al aclaramiento del líquido cefalorraquídeo. Mostraron una P acá estadísticamente significativa de 0.001. Entonces vemos acá este cuadrito también, están comparando también las tres, vemos acá en los desenlaces primarios el número de muertes en el grupo 2 para la anfotericina B más la flutitosina, que fue aproximadamente 15 comparado con el resto de los estudios de 25 y 20 respectivamente. En cuanto al número de muertes, también digamos que fue menor respecto a los grupos de control, con un intervalo de confianza pues adecuado y una P acá estadísticamente significativa. Este fue otro estudio donde se hizo la comparación, un estudio fase 2, donde encontró, o lo que se hizo fue comparar una sola dosis de anfotericina liposomal a una dosis de 10 miligramos por kilo comparado con una dosis diaria de 3 miligramos por kilo día durante 14 días. En cuanto a las comparaciones que podemos ver acá, entonces vemos como el aclaramiento del líquido cefalorraquídeo en todos los brazos generalmente fue inferior al control durante las 10 semanas del tratamiento y todos los brazos fueron tolerados o se mostró, digamos que no hubo diferencias significativas, sin embargo, pues los tratamientos mostraron no inferioridad comparado con el tratamiento que se estaba evaluando. En cuanto a las recomendaciones y posteriores, ya digamos que a esta evaluación que se hizo de varios estudios demostrando mejoría en la mortalidad en el esquema de anfotericina B más flucitosina, la OMS en el 2018 lanza su guía de manejo teniendo en cuenta los resultados anteriores sobre, digamos, dar un esquema acortado de fluconazol de 1200 miligramos durante una semana y de anfotericina B de oxicolato durante la primera semana. Entonces, este fue el régimen que finalmente dejaron una semana de inducción, un proceso corto, un cuadro corto de anfotericina B de oxicolato a dosis de 1 miligramo por kilogramo día y flucitosina a dosis de 100 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis por día por una semana, o fluconazol cuando yo no tuviera, digamos que disponibilidad de la flucitosina. Entonces recordemos acá, posteriormente tenemos la fase de consolidación, la fase de mantenimiento.
Importante llevar la fase de mantenimiento a los 12 meses. Hay disminución en las tasas de recaída, como habíamos hablado anteriormente, y si yo tengo mi paciente con unos linfocitos CD4 mayor a 100, puedo, digamos que disminuir o finalizar el tratamiento. Entonces, como vemos acá, digamos que este es un resumen del esquema que hemos visto. Acá estamos hablando para infección del sistema nervioso central, para una criptococosis diseminada o una infección pulmonar severa. Entonces tenemos la fase de inducción, ya habíamos hablado acá, contempla el deoxicolato de dosis de 0,7 a 1 miligramos por kilo día, más la flucitocina, 100 miligramos por kilo día por 2 semanas. También tenemos la otra opción terapéutica que es la anfotericina liposomal, 3 a 4 miligramos por kilo día, más la flucitocina o las terapias alternativas con cualquiera de las otras anfotericinas, ajustándoles el fluconazol. La fase de consolidación, entonces el fluconazol 400 miligramos día, la fase de mantenimiento, y para las otras indicaciones donde no tenga compromiso meningio, hablamos de pulmonar, que puede ser moderado a severo, se recomienda entonces fluconazol llevarlo a 6 a 12 meses. En una criptocosemia, que pues, posteriormente el paciente tuvo aislamiento de criptococo en hemocultivos, a 12 meses. Y digamos que para las enfermedades que sean del sistema nervioso central, pues se va a manejar el mismo esquema. Listo. Entonces, acá vamos a ver nuevamente la flucitacina, es un análogo fluorado sintético de la citosina, no tiene actividad antifúngica como tal, necesita de una enzima para poder integrarse a la membrana del hongo y ahí generar su efecto farmacológico. Está indicado para tratar infecciones graves por cepas que son susceptibles, ya sea cándida o criptococo. Generalmente la biodisponibilidad de este medicamento es del 80 al 90%. La unión a proteínas es baja de entre 28 a 30%. La eliminación va a ser renal principalmente, bajo una reabsorción tubular que tiene que ver pues también mucho con su mecanismo de acción y con sus posibles reacciones adversas. La vida media es de 4 horas y generalmente se ha asociado en el uso conjunto con anfotericina con el aumento en la nefrotoxicidad. En cuanto a la anfotericina B, vamos a ver acá entonces el mecanismo de acción. Es un antifúngico, eh, digamos que lo que implica es preferencialmente también tiene una afinidad especial por el ergosterol, que es el que vamos a ver acá, que está, digamos que componiendo la membrana a nivel del hongo. Generalmente, o vamos a ver acá en la parte molecular que tiene dos dominios, uno que es hidrofóbico y otro que es hidrofílico, que son los que generalmente pues me van a explicar el mecanismo de acción y vamos a ver cómo actúa generalmente pues al lado de esto. Entonces se va a unir a los poros. Estos poros al unirse con estas moléculas van a generar unos poros a nivel de la membrana del hongo, van a implicar una salida de potasio de la célula. Al entrar, al crearse estos poros se van a crear unos la salida de potasio, la entrada de protones a nivel de la célula, lo que me va a acidificar y a cambiar todo el proceso a nivel del interior de la célula fúngica y pues posteriormente me va a producir la lisis. Entonces, como nos pudimos dar cuenta durante la presentación de los esquemas que tenemos disponibles, tenemos varios tipos de anfotericinas, de oxicolato, anfotericina liposomal, la anfotericina con complejo lipídico, la de oxicolato, que fue la primera que se generó, generalmente está disponible y aprobada para infecciones micóticas desde 1950, y la anfotericina por dispersión coloidal. Vamos a ver cómo, pues, la primera que se aprobó fue la de oxicolato, sin embargo, pues, digamos que teniendo en cuenta todas las reacciones adversas que podía presentar, pues empezó a generar limitación en su uso por la toxicidad. Vemos cómo estas reacciones principalmente van a estar relacionadas con la infusión del medicamento
y asociado pues al daño renal que pueden hacer, y en un intento por mejorar el índice terapéutico del medicamento, se desarrollaron 3 formulaciones asociadas a los lípidos con el fin de pues poder hacer un mejor uso del medicamento. Entonces encontramos el complejo lipídico de anfotericina, la anfotericina B liposomal y la dispersión coloidal de la anfotericina. Entonces, inicialmente, la anfotericina de oxicolato, pues tras la infusión intravenosa, generalmente se disocia inmediatamente. Es un medicamento que es hidrosoluble, debe ir con este de oxicolato para poder, digamos que, mejorar su forma de administración. Cuando yo la administro, generalmente se va a producir una disociación que va a ser casi que inmediata, con un 95 al 99% a las lipoproteínas va a hacer su unión. Tiene mayor afinidad inicialmente por las HDL y posteriormente por las LDL, con una proporción mucho mayor. Entonces, vimos cómo o se ha enfocado, se ha estudiado la anfotericina B, la toxicidad que principalmente se limita, pues limita el uso, se manifiesta como reacciones relacionadas con infusión o con nefrotoxicidad, y vemos que la dosis máxima tolerada hasta el momento es de 0,7 a 1 miligramo por kilo día, que puede ser muchas veces dosis subóptimas para el control de candidiasis de criptococosis invasiva. Entonces, ¿cómo se produce o cómo se ha visto que se produce el mecanismo fisiopatológico para que la anfotericina de oxicolato pues produzca una toxicidad por infusión? Las toxicidades entonces generalmente pues se manifiestan con fiebre, malestar general, escalofrío, artralgias, náuseas, emesis, cefalea. Entonces, al administrar la anfotericina, recordemos que pues es un producto microbiano, estos van a ser reconocidos por los receptores Toll-like tipo 2 y la proteína de señalización de transmembrana, que es la CD14. Entonces, como digamos que este de oxicolato va a ser reconocido principalmente por las células mononucleares, lo van a expresar, lo van a reconocer, va a inducir a que se expresen genes de citocina proinflamatorios y obviamente pues aumente la producción de interleuquina 1 principalmente, 1, 6 y 8 y el factor de necrosis tumoral, generando pues la toxicidad por infusión. Generalmente se ha visto estas toxicidades después de las 2 hasta las 6 horas posterior a la administración del medicamento. En cuanto a la nefrotoxicidad, o porque pues se ha visto asociado a la nefrotoxicidad y es después de la infusión de anfotericina, vamos a ver que hay un efecto vasoconstrictor que pues, se considera rápido en las arteriolas renales aferentes, va a provocar una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal y una disminución pues posterior de la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo hace esto? Entonces, yo inicio la infusión de anfotericina. Este pues va a ir unido al colesterol. Recordemos que el colesterol pues está presente en todas las membranas de cada una de nuestras células. Se une a estas membranas que están a nivel del músculo liso, van a formar unos canales iónicos que aumentan la permeabilidad de sodio a nivel celular. Vamos a ver cómo al aumentar el sodio intracelular se va a aumentar la despolarización celular, lo que puede conducir también posteriormente a la apertura de canales de sodio que son dependientes de voltaje, y va a ser una acumulación de sustancias vasoactivas que lo que van a generar finalmente es esa vasoconstricción de las arteriolas renales aferentes. Posterior a eso, con el fin de poder maximizar y disminuir ese intervalo terapéutico, se creó o se hicieron nuevas formulaciones de la anfotericina asociadas a lípidos. Entonces, ¿cuál fue su finalidad? Pues atenuar la toxicidad que se tenía con la de oxicolato, aumentar el potencial terapéutico y pues se evidenciaron varias ventajas con respecto a las no lipídicas. Entonces, al tener un fármaco que era poco soluble, como el de oxicolato, asociarlo a lípidos iba a facilitar también su infusión parenteral,
Hay una protección del fármaco con una degradación, al evitar que se produciera una degradación enzimática o una inactivación por la respuesta inmunitaria, como habíamos visto anteriormente por la cascada de citoquinas, y una alteración del perfil farmacocinético al liberar lentamente la anfotericina, pues iban a reducir el riesgo de generar nefrotoxicidad. Entonces vamos a ver cómo al infundir unas pequeñas vesículas alrededor del medicamento del principio activo, esas vesículas pues se ven limitadas en gran medida a permanecer dentro de la vasculatura, no va a estar el medicamento, el principio activo solo, va a llegar a los sitios especializados generalmente como el hígado y el vaso, que es donde tenemos más respuesta celular, y se van a depositar a nivel de el hígado y el vaso predominantemente, provocando pues la acumulación del sistema por las células mononucleares, y el sistema de fagocitos en el sitio de daño capilar pues va a disminuir. Entonces vamos a ver cómo al cambiar o al incluir los lípidos dentro de estas formulaciones, pues van a desviar las células o la principal a que se acumule sobre las células tubulares y me produzca posteriormente el daño renal. Generalmente tenemos predominio de HDL a nivel de estos túbulos renales, entonces pues eso también va a disminuir el riesgo de presentar nefrotoxicidad. Acá tenemos un cuadro comparativo. Estamos comparando los diferentes anfotericinas en cuanto a sus perfiles farmacocinéticos. Generalmente, pues acá la estructura de la anfotericina de oxicolato va a estar formada por micelas. Acá vamos a ver la anfotericina liposomal, que son unilamelares, son vesículas mucho más pequeñas realmente comparadas con las micelas que vamos a ver en el deoxicolato. Acá vamos a ver que son cintas, sobre todo lipídicas, y para la parte de acá vamos a ver que principalmente son discos lipídicos. Podemos ver diferentes parámetros desde el tamaño, generando, digamos que comparando acá eh, el tamaño acá de la anfotericina del complejo lipídico con la anfotericina liposomal, vamos a ver cómo finalmente todos estos parámetros farmacocinéticos o las diferencias farmacocinéticas que podemos tener entre una y en la otra también me van a generar, digamos que, diferentes respuestas clínicas. Entonces, digamos que para ver clínicamente cómo podemos, digamos que extrapolar estos parámetros farmacocinéticos, mm, lo vamos a explicar un poco mejor. Entonces, la anfotericina B liposomal también viene en polvo para reconstitución. Generalmente lo que se hace son formar vesículas unimelares. Esas vesículas tienen un tamaño de 50 a 100 micras de diámetro y están compuestas por dos lípidos, la fosfatidilcolina hidrogenada de soya y el colesterol en un 25%. Su mayor tamaño, como les hablaba anteriormente, le va a permitir escapar de ese aclaramiento inicial que se tiene en el retículo endoplasmático, en el retículo endoplásmico del sarcoplasma, y no se va a presentar pues la liberación de calcio y todo lo que habíamos visto finalmente. Y una vez que es captado por el retículo sarcoplásmico, entonces digamos que las concentraciones del hígado y el vaso pues van a aumentar y posteriormente van a hacer que esa concentración del plasma disminuya porque principalmente se va a depositar en hígado y en vaso, lo que me va a garantizar que tenga menos residuo de anfotericina en plasma y por lo tanto pues las concentraciones séricas sean mayores, disminuye el riesgo de nefrotoxicidad. En cuanto al complejo lipídico de anfotericina, entonces vamos a ver que es un compuesto que está unido también a dos fosfolípidos. La relación es 1 a 1, o sea, uno de anfotericina por uno a uno de los fosfolípidos. A pesar de que pues tiene un mayor contenido de anfotericina, el tamaño es más grande y lo que va a condicionar pues a la toxicidad aguda pues sea menor. Vamos a ver que al difundirlo, al mezclarlo, también va a formar una suspensión coloidal que es rápidamente aclarado por el torrente sanguíneo y tomado por el de retículo endotelial.
Su pico generalmente en plasma nunca va a superar los 5 microgramos por mililitro en dosis terapéuticas, comparado con el liposomal a dosis similares. Entonces puedo generalmente con esta dosis liposomal de 25 a 500 veces mayor sin producir toxicidad, comparado con el de oxicolato. Y los estudios han mostrado para el complejo lipídico de anfotericina menor nefrotoxicidad que el de oxicolato, sin embargo, no ha sido mayor que el liposomal. En cuanto a la suspensión coloidal por anfotericina, entonces también es un polvo que está liofilizado, es estéril para la infusión, también para administración intravenosa. Está compuesto por anfotericina que está asociado a colesterol sulfato en una relación también de 1 a 1. Al ser reconstituido también forma una suspensión que va a ser coloidal en partículas que son microscópicas en disco, como hablábamos, y no interactúan con el plasma, las proteínas o los eritrocitos, y su unión a las lipoproteínas es menor del 10%. La toxicidad también, digamos que en los estudios que se han hecho en animales, es comparable con la que se presenta con el complejo lipídico. Entonces, para ver la toxicidad aguda, eh, digamos que estas nuevas fórmulas que son lipídicas no me van a presentar nefrotoxicidad, sin embargo, pues la nefrotoxicidad va a ser menor. Vamos a ver cómo pueden producir hipercalcemia secundaria a la pérdida eh, citoplásmica de potasio, como habíamos visto en el mecanismo de acción. La hipercalemia se produce en relación a la lesión de la membrana. En cuanto a la hemólisis, se ha visto que es más frecuente por la dispersión coloidal y está seguido pues por el complejo lipídico, y se requieren concentraciones 1000 veces mayores de la anfotericina liposomal para que yo pueda producir un daño celular comparado con el complejo lipídico. Vamos a ver que se pueden presentar, sí, alteraciones cardíacas, pero sobre todo son en pacientes que ya tienen una predisposición o una alteración anatómica previamente conocida. Entonces vemos acá también una gráfica comparativa. Acá se hizo un análisis de la cinética de liberación de potasio tras la administración de los diferentes tipos de anfotericinas. Vemos como con la anfotericina B liposomal es la que menor liberación de potasio presenta. Si lo comparamos con la de oxicolato, pues podemos ver las diferencias significativas entre una y la otra. En cuanto a los estudios que se han hecho entre las diferentes anfotericinas, se han comparado sobre todo en su nefrotoxicidad. En cuanto a estudios de eficacia y efectividad, no han sido pues, significativos, pero lo que sí se ha comparado pues, es la nefrotoxicidad y las reacciones por infusión. Vemos acá, por ejemplo, la anfotericina liposomal comparado con el complejo lipídico. En el aumento de la creatinina generalmente ha estado más asociado al complejo lipídico. En cuanto al aumento 2 veces el valor de la creatinina, comparando complejo lipídico y liposomal, también se ha visto más asociado al complejo lipídico. En conclusión, digamos que comparando complejo lipídico y complejo liposomal, digamos que el riesgo de hacer reacción de nefrotoxicidad pues va a ser menor. Otro factor, aparte de los parámetros farmacocinéticos que debemos tener en cuenta, es el costo. Vemos como, digamos que el deoxicolato, si lo tenemos disponible, pues podemos, digamos que hacer una adecuada hidratación del paciente, una vigilancia de los parámetros de función renal, función hepática, porque los costos, digamos que acá no lo encontré en pesos, pero está en euros, es cercano al 1000%, al 100% del costo. Entonces vemos acá, por ejemplo, un costo para la ampolla de oxicolato de 3,88 € comparado con 82 € para la anfotericina liposomal. ¿Qué pasó con nuestro paciente entonces? Al día de hoy el paciente continúa en la UCI, ha presentado mejoría del estado de conciencia, presentó hipocalemia, está en reposición, continúa con trimmetoprim sulfamethoxazol como profilaxis,
Hoy sería día 10 de tratamiento con anfotericina liposomal y fluconazol. Se recibió el recuento de CD4, están en 35. Y el día de hoy, teniendo en cuenta el estado de la mejoría del estado de conciencia, pues se consideró el inicio de flucitocina. Se pidió, pues está pendiente su inicio. Ya finalmente, y para concluir, entonces vamos a ver que el régimen de anfotericina y flucitocina tiene un impacto sobre la mortalidad en los pacientes con criptococosis invasiva. Debe considerarse siempre que se tenga disponible el medicamento, iniciarlo como primera línea. La anfotericina liposomal es un agente seguro y eficaz para el tratamiento de una amplia gama de patógenos fúngicos que son oportunistas. Ha demostrado que tiene menos nefrotoxicidad y toxicidad por infusión comparado con las otras formulaciones de anfotericina B. Y en cuanto a la gestión de riesgo, podemos hacer un seguimiento estricto de los electrolitos, la función renal y hepática en estos pacientes. Listo. Pues mira que la mayoría de los controles y de los estudios están a 14 días. 14 días post tratamiento, pero con flucitocina. Porque sí, cuando compararon fluconazol versus flucitocina, fue mucho más demorado el aclaramiento del líquido cefalorraquídeo. Andrea. Andrea. Sí, pero tiene 2 hadas y tiene 2 GeneXpert negativos. Andrea. Andrea, que se acerquen al micrófono para escuchar todos. Andrea, por favor. ¿Quién sabe si nos escuchan? Andrea, ¿nos están escuchando? No, Lucho, tal vez no nos están escuchando. Andrea. Andrea, hola. Sí, profe, lo escuchamos. Que se acerquen Y al micrófono. por favor, para recordarles una vez más que a efecto de que quienes están o estamos conectados podamos escuchar las preguntas, entonces se formulen las preguntas directamente ahí en el micrófono, porque en este momento no estamos escuchando la pregunta. Muchas gracias. Hola. Andrea. Doctor, un segundito, ajustamos el audio porque acá no escuchamos las preguntas de los que están virtuales. Me gusta más, te podría hablar. ¿Me Sí, escuchamos? Ahora sí, sí. señor. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Bien, muchas gracias. Es que no, pues estábamos solicitando que se formularan las preguntas directamente al micrófono que está allá en el salón, para quienes estamos conectados la hubiéramos podido escuchar.
Entonces, para tener en cuenta, ¿no? En futuras reuniones. Pues yo no quiero, no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente pues felicitar a Andrea pues por el tema que nos ha presentado, mostrándonos, digamos, cómo la tecnología farmacéutica puede ofrecernos soluciones a problemas concretos como este, como la nefrotoxicidad de anfotericina. Entonces, me pareció muy clara. Lo único que me hubiera gustado, Andrea, es que nos hubiera mostrado una figura, un dibujo de qué es un liposoma. Con eso todos hubiéramos quedado un poco más claros acerca de por qué es que se produce un mayor transporte del fármaco y por qué disminuye su toxicidad. Eh, Creo que no la presentaste, ¿cierto? Entonces, una grafiquita, ¿sí? En donde uno ve como a través del liposoma, que es, digamos, una esfera, el fármaco, debido a su liposolubilidad, se pega, se adhiere en la superficie de esa esfera y de esa manera es fácilmente transportado a través de las membranas lipídicas. Pero tal vez sería la única observación que yo tendría que hacerle a Andrea acerca de la presentación. De resto, pues, muy bien, Andrea, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Y el uso de corticosteroides en este escenario. De evidencia no encontré. Está preguntando el uso de corticosteroides en criptococo, pero La hipertensión endocrinal y enterocosis únicamente se maneja con funciones celulares. No hay evidencia ni con acetazolamida, ni con esteroides, ni con manipulación. la otra cosa era el inicio de la terapia antirretroviral, porque si bien estos pacientes se benefician del inicio, pues, de su modulación de la respuesta, pues, inmunológica, antes de la semana 4, pues ha aumentado la mortalidad en estos pacientes por el síndrome de reconstitución. Entonces, la idea es que se haga posterior a la semana 6, siempre y cuando se tenga limpieza, pues, del líquido, aclaramiento de líquido. André, una conclusión entre seguridad y efectividad de las tres presentaciones, anfotericina del liposoma y complejo lipídico, y en qué pacientes serían cada uno. Bueno, entonces la idea es que pues la nefrotoxicidad se vio sobre todo en los pacientes con factores de riesgo como mayores de 65 años, antecedente previo de lesión renal, obesidad, hombres. Entonces, si yo costo-beneficio, pues, digamos que también hablaban de los métodos como puedo prevenir que hagan nefrotoxicidad cuando uso de oxicolato, entonces es mantener una buena hidratación del paciente, una buena perfusión. Entonces creo que si puedo manejar todos esos maniobras para prevenir la nefrotoxicidad, teniendo en cuenta el costo, podría usar deoxicolato si soy juicioso, monitorizando la función renal, la función hepática, el riesgo de que presente alguna complicación inmunológica. Si definitivamente el paciente tiene alguna contraindicación o pues factores de riesgo aumentados para hacer nefrotoxicidad, pues inicialmente la que más ha mostrado, digamos que seguridad en cuanto a nefrotoxicidad, pues es la liposomal comparado con las otras formulaciones eh, lipídicas. Ok, gracias. ¿Sí más? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andrea, muy amable.